Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que súper bien, con las pilas cargadas y listos para sumergirnos en el torbellino de emociones, secretos y chismes que tanto nos apasionan. Hoy, mis amores, les tengo un tema que, créanme, les va a dejar sin aliento literalmente. Prepárense porque lo que les voy a contar podría revolucionar el panorama del entretenimiento. Sí, así como lo escuchan. Estamos hablando de un bombazo, un secreto guardado bajo 7 llaves que involucra a dos nombres que resuenan en cada rincón del planeta, dos titanes del mundo de las series turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque esto va a estar que arde. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, y para que no se pierdan ninguna de las primicias que siempre les traigo, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y por supuesto, dejen su like, que a mí me motiva muchísimo y me hace saber que les encanta lo que hago. Así que suscríbanse ahora mismo y acompáñenme en esta aventura. Recuerden que sus likes y comentarios son mi combustible, me dan energía para seguir investigando y trayéndoles la información más candente. Ya, mis amores, vayamos directo al grano. ¿Están listos para el escándalo? Les voy a hablar de un acuerdo secreto, un pacto que, según fuentes confiables, rumores que circulan como la pólvora en los pasillos de la industria, y pistas sutiles en las redes sociales, podría cambiar radicalmente el destino profesional y tal vez hasta el personal de Demet y Can. ¿Qué es exactamente este acuerdo? ¿De qué se trata? ¿Qué implicaciones tiene para sus carreras, sus vidas y sobre todo, para nuestros corazones que todavía laten con la esperanza de verlos juntos de nuevo? Tranquilos que les cuento todo. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, especulaciones y la posibilidad de que nuestros sueños más románticos se hagan realidad. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este par de estrellas turcas, permítanme refrescarles la memoria, porque la historia de Demet y Can es como un buen vino, mejora con el tiempo. Demet Özdemir, una actriz con un talento arrollador y una belleza que deslumbra, ha conquistado el corazón del público con su carisma, su naturalidad y sus interpretaciones en series que ya son clásicos. Recordemos Erkenci Kuş o como la conocemos nosotros, Pájaro Soñador, donde su papel de Sanem, una joven soñadora y llena de energía, nos robó el corazón. Y no podemos olvidar su papel en Doğduğun Kaderindir, donde Demet demostró su versatilidad al interpretar a una mujer con un pasado complejo y lleno de desafíos. Sus interpretaciones son una masterclass de actuación, una combinación de emoción, humor y una capacidad para conectar con el público que es verdaderamente admirable. Can Yaman, por otro lado, es el galán por excelencia, el hombre que nos roba el aliento con su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y su talento actoral indiscutible. Sus papeles en Erkenci Kuş, donde interpretó al carismático y exitoso Candivit, Dolunay, donde demostró su lado romántico y protector, y Bay Jane, donde nos hizo reír y suspirar al mismo tiempo, lo han catapultado a la fama internacional. Can no solo es un actor talentoso, sino también un hombre con una presencia magnética, un físico envidiable y una capacidad para interpretar personajes complejos que lo han convertido en un ícono global. Pero la verdadera chispa, el fuego que encendió la imaginación de todos, fue obviamente Erkenci Kuş, donde Demet y Can protagonizaron una historia de amor que traspasó la pantalla y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. La pasión, la complicidad, la forma en que se miraban, los gestos de cariño que parecían tan naturales. ¡Ay, mis amores! Era evidente que algo especial estaba pasando. La serie fue un éxito rotundo, rompiendo récords de audiencia en Turquía y en todo el mundo, y catapultando a ambos actores a la fama internacional. La conexión que tenían, la forma en que se complementaban, la intensidad de sus miradas, todo apuntaba a que esa magia trascendía la ficción. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can no tardaron en surgir. Fotografías en eventos, declaraciones ambiguas en entrevistas, gestos de cariño en las redes sociales, miradas cómplices. Todo apuntaba a un romance que lamentablemente nunca se concretó, al menos públicamente. Las especulaciones se dispararon, los fanáticos se dividieron entre los que creían en un amor secreto y los que pensaban que todo era parte de la estrategia de marketing de la serie. Lo cierto es que la tensión romántica entre ellos era innegable y el público se volcó a la historia de amor, alimentando la esperanza de que esa chispa se convirtiera en algo más.
Cada uno siguió su camino con sus propios proyectos, sus romances y sus corazones, aparentemente rotos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el famoso acuerdo secreto? Pues bien, según fuentes internas, este acuerdo estaría relacionado con sus futuras carreras, con proyectos conjuntos que podrían resucitar la magia que cautivó a millones de personas en todo el mundo, y sobre todo con la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla. Sí, lo escucharon bien. La idea es que Demet y Can vuelvan a protagonizar una serie, una película o quizás una miniserie, un proyecto que los reúna y que reviva la pasión y el fervor que generaron en Erkentzicus. La industria del entretenimiento es astuta, mis amores, y sabe que hay un público ávido por verlos juntos nuevamente. La demanda existe y la lógica dicta que hay que satisfacerla. Pero, ¿qué implicaciones tiene este acuerdo? ¿Por qué es tan secreto? ¿Qué se esconde detrás de este pacto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone misteriosa y los rumores se multiplican. Según las fuentes, el acuerdo incluiría cláusulas muy específicas sobre la imagen pública de ambos actores, un control casi absoluto sobre sus vidas personales, sobre sus relaciones, sobre sus declaraciones y sobre todo, sobre la forma en que se mostrarían al público. Imagínense, una especie de contrato de imagen que regularía cada aspecto de sus vidas, desde las declaraciones en entrevistas hasta las publicaciones en redes sociales, pasando por las fotos que se tomarían en eventos. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué tanto control? La respuesta podría estar en la necesidad de proteger la imagen de ambos actores, de evitar escándalos que pudieran afectar el éxito del proyecto, de mantener el interés del público y, por supuesto, de maximizar las ganancias de la producción que los reunirá. Es posible que este acuerdo incluya un plan de marketing muy bien definido, una estrategia para generar expectativa, para mantener el misterio y, sobre todo, para que el público anhele verlos juntos de nuevo. Estamos hablando de una estrategia cuidadosamente orquestada, donde cada detalle está meticulosamente planificado para asegurar el éxito del proyecto. Además, los rumores apuntan a que este acuerdo podría ser la clave para que Demet y Can puedan seguir trabajando en el extranjero y expandir aún más sus carreras. Recordemos que ambos actores gozan de una gran popularidad en países como Italia, España, Latinoamérica y muchos otros rincones del mundo. Un nuevo proyecto juntos con el apoyo de una producción internacional podría abrirles las puertas a nuevas oportunidades, a una proyección aún mayor y a la posibilidad de consolidarse como estrellas globales. Imaginen a Demet y Can conquistando Hollywood, la fantasía de muchos. Pero, ¿qué hay de sus vidas personales? ¿Este acuerdo afectará sus relaciones actuales o futuras? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Es difícil saberlo con certeza, pero es posible que este acuerdo establezca ciertas limitaciones, ciertas restricciones. Es probable que se les pida que sean discretos, que eviten polémicas, que mantengan sus vidas privadas alejadas de los focos, especialmente durante la promoción del proyecto. La idea sería mantener la atención centrada en la ficción, en la historia que interpretarán juntos, y evitar cualquier distracción que pudiera desviar la atención del público. Esto podría significar que deban ser cuidadosos con sus relaciones sentimentales, evitando declaraciones públicas que puedan generar controversia o especulaciones. En cuanto a la posibilidad de que vuelvan a ser pareja en la vida real, eso es algo que solo el tiempo dirá. La química entre Demet y Can es innegable, es un hecho, pero las circunstancias han cambiado. Ambos han tenido otras relaciones, han crecido, han madurado, han vivido experiencias que los han transformado. ¿Es posible que vuelvan a enamorarse? Claro que sí. El amor, al final, siempre encuentra la forma de abrirse camino, incluso en el mundo implacable del espectáculo. La esperanza es lo último que se pierde y los fanáticos de Erkentzicus nunca han renunciado a la idea de verlos juntos fuera de la pantalla. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si todo esto es cierto? ¿Cómo podemos confirmar la existencia de este acuerdo secreto? Pues, mis amores, la verdad es que es muy difícil saberlo con certeza. Los detalles del acuerdo son, por definición, secretos, protegidos bajo un manto de confidencialidad. Sin embargo, hay algunas pistas que nos podrían dar una idea de lo que está pasando, de si hay humo, y por lo tanto, si hay fuego. Primero, presten atención a los proyectos futuros de Demet y Can. ¿Trabajarán juntos en alguna película o serie? ¿Veremos alguna señal de que se están preparando para un nuevo proyecto en común? Los anuncios de nuevas producciones, los castings, las filtraciones en las redes sociales. Todo puede ser un indicio de que algo se está gestando.
Observen los movimientos de sus representantes, las negociaciones secretas, los rumores en los sets de filmación. Segundo, observen su comportamiento en las redes sociales. ¿Publicarán fotos juntos? ¿Se dedicarán mensajes indirectos? ¿Mostrarán algún tipo de complicidad, aunque sea sutil? Las redes sociales son el escaparate perfecto para el amor y la intriga. Los likes, los comentarios, las historias en Instagram, los mensajes cifrados, todo puede ser interpretado como señales de que algo está pasando. Presten atención a los emojis, a las canciones que comparten, a los lugares que visitan. Tercero, estén atentos a las declaraciones de sus representantes y de las productoras. ¿Negarán rotundamente la existencia del acuerdo? ¿O se mostrarán evasivos, ambiguos, utilizando eufemismos y respuestas que no revelan nada? Las evasivas suelen ser más reveladoras que las negaciones rotundas. Escuchen atentamente lo que dicen, analicen el lenguaje corporal, busquen entre líneas. Finalmente, confíen en su intuición. Si sienten que algo está pasando, probablemente sea así. El mundo de las celebridades es un mundo lleno de secretos, de rumores y de medias verdades. La intuición femenina, en particular, es poderosa. Si su instinto les dice que hay algo más, que hay una historia que se está desarrollando, probablemente estén en lo cierto. Confíen en sus corazonadas, en sus instintos, en su capacidad para leer entre líneas y descubrir la verdad. Así que, mis amores, manténganse atentos, sigan mis vídeos, compartan sus opiniones en los comentarios, debatan, teoricen y sobre todo, no dejen de soñar. La historia de Demet y Can está lejos de terminar. Puede que estemos a punto de presenciar un nuevo capítulo, un nuevo comienzo. Un capítulo que podría cambiarlo todo, que podría revivir la magia, el encanto y la emoción que nos cautivó en Erkentzicus. La esperanza es lo último que se pierde. Y con esto, mis queridos seguidores, llegamos al final de este vídeo explosivo, de esta bomba informativa sobre el supuesto acuerdo secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Creen que es verdad? ¿Están emocionados ante la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla? ¿Qué esperan del futuro de Demet y Can? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son el motor de este canal. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las primicias, los chismes y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más emoción. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.